Muy buenas noches, mi nombre es Stevenson Estrada Angarita, soy estudiante de la UNAD de Ingeniería Electrónica y esta es la tarea final del curso de instrumentación. Como podemos ver, tenemos un Arduino que se encarga de controlar un motor y unos LEDs para indicar, y un speaker para indicar niveles de temperatura y humedad percibidos por un sensor. Entonces, el sensor en estos momentos está en 23 grados y 68 de humedad. El motor, por ejemplo, se encenderá cuando la temperatura pase de los 30 grados o cuando la humedad pase del 71%. Solo en esos casos se enciende el motor. Entonces vamos a probar con la humedad. Al subir la humedad por encima de 71, esperamos un momento, el tiempo de simulación. Esto depende pues del procesamiento. Vemos que enciende de una vez el motor. Y al bajar la humedad, el motor actualizará un estado de apagado, como podemos ver. En el caso de los LEDs, estamos en el LED de baja temperatura, este será el de media y este será el de alta. Al subir la temperatura por encima de los 26 grados centígrados, se encenderá el LED de temperatura media. En el momento en que pues actualice la carga del simulador en Arduino. Entonces, ya actualizó. Y ahora vamos a proceder a subir la temperatura por encima de 30 grados. Entonces, al subir por encima de 30 grados centígrados, este LED actualizará a un estado rojo. Y al actualizar el estado rojo, tenemos pues digamos que una alta temperatura y un movimiento también en el sensor, que pues no se alcanza a ver muy bien por tema de simulación. Motor se enciende para tratar de refrescar al sensor. Ahora pues vamos a regresar a la temperatura para ver cómo se apaga el motor y cómo regresa al estado original por debajo de los 25-26 grados centígrados que se programaron. Entonces el motor se apagó y el LED de baja temperatura volvió a encenderse. Ahora vamos a revisar el montaje en físico. Entonces, acá podemos ver el sistema con un LSD que se encarga de mostrar el estado de la temperatura y la humedad. Entonces, como estamos en 26 grados centígrados, tenemos el LED verde encendido y el estado de motor on, que debe haberse desconectado. Se desconectó. Entonces, al conectarlo, hemos conectado nuevamente el motor que se ha desconectado. En este caso pues tomamos un ventilador para representar la parte del actuador que busca refrescar al sensor de temperatura para actualización de temperatura. Vamos a reiniciar el medidor para que se observe cómo arranca el sistema. Se apaga el motor, empieza a leer, ahí está la presentación y lee la temperatura. Como la humedad supera el 71%, enciende el motor. La temperatura está en 27 grados, se enciende el LED verde. Vamos a ver qué sucede cuando incrementamos la temperatura o la disminuimos con respecto a los LEDs, que es más fácil manipular ese estado que el estado de la humedad. Vamos a conectar un momento un cautín para simular la alta temperatura y tenemos agua helada para simular el frío. Entonces vamos a enfriarlo primeramente. Entonces vemos cómo empieza a bajar la temperatura. Y la humedad también ha bajado. Como ha bajado la humedad por debajo del 71% y la temperatura ha bajado del 26 grados, se apaga el motor, vemos el estado de motor off y al mismo tiempo podemos ver acá que el LED azul se ha encendido. Y tenemos baja temperatura y tenemos una humedad por debajo del 71%. ¿Listo? Ahora vamos a dejar que la temperatura retorne. Y vamos a usar el cautín
para simular la subida de temperatura. Entonces poco a poco va regresando la humedad. Tenemos el motor en off. Como la humedad ha subido del 71%, el motor se enciende. La temperatura sigue estando por debajo de 26 grados. El LED sigue siendo azul. Apenas la temperatura suba de 26 grados, el LED pasará a ser verde. Estamos a 26 grados, va subiendo. Y apenas la temperatura suba a los 30 grados, el LED pasará a ser rojo. Y escucharemos un tono de alarma. Listo, estamos en 28 grados, 29 grados y 30 grados. Entonces observamos el sensor de alta temperatura. Listo. Y mientras la temperatura se siga manteniendo alta en cada lectura, vamos a tener el mismo sonido y en estos momentos estamos tratando de refrescar un poco el sensor para devolver la temperatura y observar cómo regresa del estado del LED rojo y se detiene la melodía. Hemos desconectado un momento el motor y tratamos de retornar la temperatura del sensor. Vamos a usar nuevamente el agua fría. Lentamente retorna nuevamente la temperatura del sensor. Y con la nueva actualización pasará a un estado verde. No suena más la melodía y la humedad pues en este momento está baja, pero como todavía está alto la temperatura, pues está por encima, el motor sigue encendido hasta que la temperatura caiga por debajo del 26%. Bueno, eso es todo. El funcionamiento del sistema. Se los agradezco. Buenas noches.